En el programa de hoy vamos a hablar de Raimundo Lanas y se preguntarán, ¿otra vez de Raimundo Lanas? Porque ya hemos hablado de él en programas anteriores. Pues efectivamente, no podíamos dejar pasar la oportunidad de dedicarle un programa al que, además de ser un referente, marcó un antes y un después en la Jota Navarra. No solamente, ¿verdad?, por su calidad vocal, que llegó a ser incluso estudiada en el Hospital de Navarra, sino que también precisamente por eso, ¿no?, por darnos algunas pistas de lo que la Jota Navarra llegará a convertirse y en lo que se ha convertido hoy en día. Vamos a conocer un poco más al que consiguió el sobrenombre de El Ruiseñor Navarro. No, desgraciadamente no le conocimos prácticamente a nadie, le hemos conocido a través de mi abuela. Cuando falleció mi abuelo, mi madre tenía 2 años, así que realmente todas las referencias que tenemos son a través de mi abuela. Pues era, creo que, una persona de esta tierra, era una persona sencilla, apasionada, amaba profundamente su tierra, sus costumbres y la forma de sentir que hay en este pueblo. ¿Cómo empezó a cantar? ¿Sabéis? ¿Os han comentado cómo empieza a cantar en la Jota? Él tenía una voz ya especial desde muy pequeño y sí sabemos que empezó a cantar desde muy joven. Cantaba tangos, cantaba jotas, cantaba, creo que un poco de todo, toda la música que podía seguramente encontrar a su alcance. Y ya de adolescente empezó a destacar, incluso se cuenta anecdóticamente que por lo visto un coche que pasaba, que iba camino de Zaragoza, que le oyó y que le dijo que cómo no se dedicaba a ello y que algo hizo clic en su cabeza y quizás empezó a valorar esa posibilidad, no lo sabemos. Y bueno, ya más adelante fue cuando era algo evidente las facultades que tenía. ¿Cómo fue su historia de Murillo? Creo que fue a Pamplona, al Orfeón, ¿no? Sí, bueno, primero estuvo en Tafalla, luego efectivamente acabó en Pamplona, en el Orfeón, donde estuvo aprendiendo música y canto, pero él siempre estuvo comprometido. De hecho, le habían ofrecido aprender a cantar bel canto, y él estaba comprometido con la Jota Navarra. Por alguna razón él sentía que era algo que debía hacer él. Es un antes y un después. O sea, Raimundo Lanas es el que de alguna manera le da, como decías antes, ¿no?, esa oficialidad, por así decirlo, a lo que es la Jota, ¿no? Es el que representa la Jota tal y como la conocemos ahora, por así decirlo, ¿no? Ha sido una evolución que ha llevado a lo que es ahora la Jota. Él, en realidad, todas las músicas, hay una parte que tiene su origen en cantos que no son ni siquiera jota, otros son jota aragonesa, hay partes que son suyas, partes que son escritas de otros, pero realmente lo que es esencial en él es que es su estilo, la melodía, todo parte de él. Hay algunas que también son de otros creadores, pero al final es su estilo, él es el que da esa impronta. Son fácilmente reconocibles todas sus jotas y son precisamente porque es su estilo, su manera de cantar, y es el estilo que perdura hoy en nuestros días, porque precisamente supo conectar perfectamente con ese sentimiento, con esa forma de sentir de esta tierra. Yo creo que su vinculación con lo local, ¿no? Y hacer que esa vinculación a lo local, a la Jota Navarra en concreto, le diese una extensión tan grande, ¿no?, a nivel mundial. Hoy en día, pues igual las jotas lo vemos como algo muy localista, o no sé, algo que quizás se está perdiendo o no se promociona todo lo que debería. Y en aquel entonces, con la Jota, Raimundo Lanas pues la paseó por el mundo.
Pues debía ser sobre todo una voz portentosa, porque no sé, ahora nos llama más la atención. Igual entonces no era tan, porque no había tanta música tan variada como ahora, ¿no? Pero que fuese capaz de llegar hasta donde llegó con lo poco que vivió, porque murió con 31 años. Y estuvo en Cuba, en América, en Estados Unidos, en Argentina. Es increíble, y por teatros por toda España y en aquellos tiempos, claro, además. Sí, sí. A mí me impacta mucho el pensar que, por ejemplo, en los años 30, en el Nueva York de los años 30, se escuchaba por la radio jotas que cantaba un murillejo de aquí, o sea, algo que es tan local, algo tan asociado al folclore, lógicamente, lo que cantaban los labradores cuando venían del trabajo. Bueno, pues estaba escuchando en el Nueva York de los años 30 gracias a un murillejo muy singular. Eso me parece que es, quizás ahí es donde reside un poco la grandeza de Raimundo Lanas, además de haber tenido ese estilo especial tan peculiar que brindó a la jota. A través de mi abuela, que ya también falleció, pero siempre nos estaba contando pues, anécdotas, y mis tías también, que solo queda una en Barcelona, que ya es bastante mayor, y la otra es la madre de Álvaro, pues, y siempre pues, nos contaban cosas, como que su voz se oía hasta en Carcastillo, pues era muy llamativo el vozarrón que tenía. Las bardenas, es que hay muchas, el tercio, son todas impresionantes. Todas tienen su aquel, y luego al cantarlas con esa voz tan... A mí me gustan muchas. Yo que soy muy aficionado a las aves, por ejemplo, las golondrinas cantaban, es una especial para mí, pero igual es por mis gustos de tema fauna. Y por lo demás realmente es un poco el carácter que se asocia apasionado. Un padre, siempre decía a mi madre, mi abuela, ella recuerda evidentemente muy poco con 2 años, es más supongo lo que le contó mi abuela que otra cosa, pero muy amoroso, entregado a ellos. Y una persona muy sensible, muy emotiva, muy emocional, muy como en realidad yo creo que podemos percibir que era a través de las jotas, de las letras, de cómo cantaba él. Creo que si emociona es precisamente porque es capaz de transmitir todo eso, las cualidades y la personalidad que tenía él. A ver, yo de Raimundo Lanas destacaría el trino natural que tiene, una afinación exquisita, o sea, y es que es una voz que llena, ¿no? Que la escucha y dice... Y es increíble cómo la nota la ajusta al máximo, o sea, no ves una desafinación en Raimundo Lanas, o sea, a mí me parece que es increíble. Tiene un timbre fuera de lo común, o sea, digamos, es algo natural, es innato, pero seguro que, o sea, para no desafinar, o sea, el oído de Raimundo Lanas, eso sí que sería perfecto, es que Raimundo Lanas tiene oído y voz. También la voz de Raimundo Lanas ha sido analizada, en Navarra. También han analizado mucho, digamos, la afinación de Raimundo Lanas, han analizado, digamos, los trinos, han analizado lo que subía, cómo mantenía la nota.
Pues realmente es también parte de su personalidad, el cómo encajó ese éxito y una vida tan diferente, de estar aquí trabajando en Murillo, pues o el campo llevando las vacas, o trabajando como herrador forjador y moviéndose además por los pueblos de la zona, por Tauste de Aragón, efectivamente a cruzar el charco y estar cantando en el continente americano, o estar sencillamente, por ejemplo, en Madrid, pero en ningún momento hay nada que cambie su personalidad, ¿no? Ese es el Raimundo que podía pasar por aquí, por las calles de Murillo. Entonces él en ningún momento hay ningún atisbo de divo así que el hecho de cruzar el charco, pues supongo que se sentiría muy afortunado de poder hacer eso, y además hacerlo con su mujer, de la que no se separaba en ningún momento. Raimundo Lanas al final ha cantado la jota pues en Buenos Aires, ha cantado la jota en Nueva York, ha cantado la jota en México y ha cantado la jota en Zaragoza. O sea, en Zaragoza es donde Raimundo Lanas adquiere el sobrenombre del Ruiseñor Navarro. Graba un disco en el año 1934 y lo manda a Radio Pamplona y lo manda a Radio Zaragoza. Entonces ahí en Zaragoza, o sea, la gente se vuelve loca. O sea, está escuchando un disco y dicen, ¿quién es este que canta? Que le dicen, oye, que es que están sonando tus jotas allí. Y él se presenta allí, se presenta en la emisora y nadie le cree, hasta que al final terminan creyéndole y le montan en 2 horas, consiguen una rondalla y se pone a cantar jotas y adquiere un éxito monumental. Tal es el éxito que llega a compartir ahí escenarios con joteros aragoneses de renombre como José Otto, Cecilio Navarro, y llena la sala Iris en concreto, que es la que estaba en Zaragoza, la llena, una función a las 5, otra a las 7 y otra a las 10:30, lleno absoluto. Fue en Cuba y estuvo en México, y sí que conoció a personalidades de la época que sepamos, le acogían los hogares navarros y era ahí donde generalmente actuaba. También por ejemplo en México estuvo en el teatro, que era la primera vez que actuaba un solista en el Teatro de Bellas Artes de México. Fue algo verdaderamente singular, o sea, lo que hizo él, absolutamente. Y hay un montón de cosas que desconocemos desgraciadamente, porque a pesar de que en los recortes de prensa se puede extraer bastante información, es un poco lo que nos contaba mi abuela, con muchos detalles tampoco hay, y no dejan de ser recortes más o menos generales, sabemos las actuaciones, con quién estaba. No hay ninguna forma especial, está ahí siempre presente, es algo. En realidad, todos recordamos a todos nuestros antepasados. Tiene una singularidad porque tuvo una dedicación muy especial, que además está muy vinculada con las emociones, con los sentimientos. Entonces es algo que es lo que además nos une quizás de forma más determinante o más marcada a esta tierra. Entonces es algo singular y desde luego que se le recuerda. No se hace nada especial, pero siempre está ahí, desde luego. ¿Qué significa la figura de Raimundo Lanas para Murillo el Fruto? Pues al final Raimundo Lanas ha sido una figura importante, ha llevado el nombre de Murillo el Fruto por todo el mundo, porque viajó por todo el mundo, ha cantado a Murillo el Fruto. Entonces es el que nos ha puesto en el mapa un poco también. Cada bando que se echa, primero suena una jota de Raimundo Lanas y la gente lo identifica así, o sea, suena una jota que nos van a contar. Puede ser algo tan sencillo como que ha llegado el zapatero de Rincón o algo, pues alguna actividad que voy a ver después.
No voy a decir que todos los días, pero no hay semana que no suene por los altavoces de la megafonía del campanario. Mi abuelo le pilló la guerra civil en Madrid, desgraciadamente, porque seguramente si no él se hubiera estado en Navarra, y además justo antes había firmado un contrato para ir a Argentina, o se hubiera pillado en Argentina, pues evidentemente su destino habría sido seguramente bien diferente. Me pilló en el Madrid sitiado por la guerra, pasaron mucho hambre y precisamente ese es el detonante que acaba luego con su vida justo cuando acaba la guerra. Así que fue muy triste ese final y todas las circunstancias que tuvo que vivir allí, y una de las más graves, tal y como contaba mi abuela, fue precisamente el perder a su primogénito, que se llamaba Raimundo Miguel, en honor a Miguel Cenoz, y se les murió se infectó de difteria y con una inyección de penicilina le habrían podido salvar, pero en aquellos tiempos todo era para el frente. Y para un niño pequeño de 1 año pues no había nada, así que se le murió en sus brazos. Y luego nacieron tres niños más, mi tía Raquel, mi madre María del Carmen, y luego nació mi tío Raimundo, que en realidad nació después de que falleciera mi abuelo, así que no llegó ni a conocerle. Es una historia muy trágica, de un final muy trágico, muy hermosa pero con un final trágico. El año 39 él muere por una enfermedad. Justo estaba visitando la última actuación que hizo Raimundo Lanas es en Arguedas, y justo va a visitar a una prima suya que estaba en Fuentejalón, en Zaragoza, en Aragón, y allí fallece. Lo que hacen en Fuentejalón es, para traer los restos mortales en el año 1949, ¿vale? Porque los restos mortales, él fallece en el año 39, pero hasta el 49 no trasladan los restos mortales. Y traen los restos mortales desde Fuentejalón hasta Murillo en comitiva, en comitiva. ¿Vale? Y en el año 49 también en el Teatro Gayarre le hacen un homenaje, la gente de la Ribera y de la zona de Pamplona llena el teatro hasta tal punto que al día siguiente tienen que volver a hacer otra función, por así decirlo, y ahí tenemos joteros que actuaron en aquel entonces como Jesús Garraza, ¿vale? De Ayo, tenemos a Manuel de Pamplona, tenemos a Juanito Navarro, tenemos a María Jesús Pérez de Peralta también. Una serie de joteros pues, que van a homenajear a nuestro Ruiseñor Navarro. Que José Otto, que era el jotero aragonés, cuando muere Raimundo Lanas, él decía que era la mejor voz que había en España. Y las Flamarique le dedican una jota. Las Flamarique, efectivamente. En una noche de invierno, Fuentejalón guarda luto por el Ruiseñor Navarro, nacido en Murillo el Fruto. Hay muchas jotas dedicadas a Raimundo Lanas, sí. Hay gente que sigue yendo al cementerio a visitar su tumba porque hay un pequeño monumento allí para él. Y mucha gente que viene lo busca, está en el mapa. Raimundo Lanas en Murillo el Fruto está en el mapa y vienen a visitarlo. Para nosotros lo más importante es que permanezca vivo el espíritu, más allá de Raimundo Lanas, que por supuesto es un orgullo y es un honor ser familiar suyo, y la jota en sí misma. Creemos que tiene un valor cultural absolutamente incalculable y que a través de este tipo de homenajes se ayuda a que se mantenga vivo. Es verdad que hubo una iniciativa para que hubiera una especie de museo de Raimundo Lanas. Quizás a lo mejor debería trascender incluso a la propia figura de Raimundo Lanas y ser un museo de la jota. Resulta un poco inconcebible que en Navarra no haya un museo de la jota. Se debería hacer bastante más, se ha hecho en tiempos, se siguen haciendo cosas. El hecho de que siga aquí este memorial homenajeando a la figura de Raimundo Lanas me parece que es importante, es muy grande, pero se debería hacer muchísimo más. Creo que la jota navarra tiene un valor muy superior al que quizás se le está dando. Creo que debería tener no sé, de ser valorado a nivel legal, quizás de otra manera. Es algo que se le atribuye además, pienso yo, una serie de valores que son absolutamente incalculables, tiene un valor histórico y además creo que es como decía el padre Valeriano Ordóñez, uno de los cantos más bellos del mundo y tiene su origen aquí. Creo que deberíamos darle más relevancia aún de la que se le da, que no digo que no se hagan cosas.